queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco entre chisme, ¿verdad? Gusto personal, recomendaciones. Porque alguna vez, sobre todo entre mis estudiantes, me han preguntado que cuáles son, por ejemplo, mis películas favoritas, ¿no? O cuáles recomiendo, etcétera, ¿no? Ahora, en este caso, la verdad es que tengo muchísimas. Es muy difícil hacer como una selección. Les voy a hablar de 10 películas nada más, porque si ya hablo de todas las que me gustan, no, pues nos vamos a tardar como 2 horas, ¿verdad? Entonces no. Pero sí, no podría decirles a lo mejor cuál es la más que me gusta, porque la verdad es que todas en diferentes contextos, momentos o completas me gustan, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar sobre todo más bien de películas, no tanto, por ejemplo, como de Star Wars o de ciencia ficción, sino más bien de películas que están en una temática histórica, que obviamente son interpretaciones de los directores y que hablan de personajes o de contextos o situaciones históricas en un momento dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con una de las clásicas, ¿no? Que muchos de ustedes yo creo que ya vieron las dos versiones. Una que es clásica del periodo de Hollywood, del cine de oro, ¿no? Que es Ben-Hur. Y Ben-Hur es de 1959. Fue el director William Wyler y obviamente el actor principal, pues Charlton Heston, ¿no? Que obviamente además era de estas películas de corte bíblico histórico que están basadas, por supuesto, en una novela, ¿no? Pero que pues siempre en Semana Santa te las ponen, ¿no? Además. Y bueno, hay una versión nueva que es la del 2016, que es del director Timur Bekmambetov. Perdón si en la pronunciación no estuvo tan bien, ¿eh? Y aquí pues sale el actor guapísimo de Jack Huston y Morgan Freeman también sale, y es una interpretación un tanto diferente, por ejemplo, cambia ligeramente a la historia original de la del 59, ¿no? Pero en general pues está interesante, ¿no? Ahí se pueden hacer algunos análisis históricos, ¿no? Del contexto del siglo I en Judea durante el Imperio Romano, el cristianismo, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho esta y varias de las películas, de hecho no, casi todas las películas que voy a mencionar ahorita las he utilizado como docente, como profesora de historia, ya sea, por ejemplo, en la preparatoria, en el IEMS, o si no, incluso en la universidad. Quizás en la universidad, en la facultad, ¿no? En la UNAM, quizás no tenemos tiempo de estar viendo películas, pero bueno, se las dejo como una sugerencia también a mis estudiantes. Bueno, la que sigue es Quo Vadis, que también es así, ¿no? Como del siglo, ambientada en el siglo I, ¿no? Después de Cristo, también en el Imperio Romano, difusión o inicios casi del cristianismo. Y bueno, esta es de 1951, el director es Mervyn LeRoy y obviamente salían actores muy importantes de la época de oro también del cine de Hollywood, como Robert Taylor, que le encantaba a mi mamá, por cierto, ¿verdad? La preciosa Deborah Kerr, el gran Peter Ustinov como actor y Leo Gunn, ¿no? Como en el papel de Petronio, el tío, acá Sibarita, ¿no? De Marco Vinicio y demás. Entonces, tanto Ben-Hur como Quo Vadis, que igual Quo Vadis la pone para Semana Santa, ¿no? Son como de estas películas que están ambientadas, que quisieron mostrar, que también están basadas, por supuesto, igual Quo Vadis en una novela, ¿no? Pero que quisieran más o menos recrear algunos detalles, por ejemplo, de la vida en la antigua Roma, ¿no? Entonces, bueno, está interesante, ¿no? La forma de comer, ¿no? En el triclinio, etcétera, ¿no? También donde, se me va el nombre, ahorita que me acuerdo se los digo, ¿no? Donde caía el agua, por ejemplo, ¿no? También que era bastante común en los patios romanos, y bueno, pues está interesante, ¿vale? Después también ambientada en siglos, todavía en el Imperio Romano, después de Cristo. Pero bueno, ya mucho tiempo después del siglo I, tenemos Ágora. Ágora, que es del 2009, del español Alejandro Amenábar, donde sale la guapísima y excelente actriz Rachel Weisz, Oscar Isaac, que también, por cierto, va a salir después en estas otras secuelas, ¿no? De las películas intermedias de Star Wars, ¿no? Por cierto, ¿no? Y bueno, es obviamente la historia de Hipatia de Alejandría, esta gran mujer que fue una científica de origen griego en la Alejandría egipcia, pero ya bajo el Imperio Romano, por supuesto. Y entonces es una película muy interesante, la ambientación y la recreación del periodo está sumamente interesante. Y bueno, Hipatia desafortunadamente pues fue asesinada por una horda
¿no? De cristianos un tanto cerrados que no querían, pues ahora sí que reconocer sus logros, estudios y demás, ¿no? Y es una lástima, la gran científica Hipatia. Y bueno, después, si pasamos a otros siglos, ¿no? Ya para el periodo del Renacimiento, podemos tener, por ejemplo, Lutero, ¿no? Que es del 2003 de Eric Thiel y que sale el actor Joseph Fiennes, Alfred Molina, también el gran Peter Ustinov, Benjamin Sadler, entre muchos otros, ¿no? Esta película pues justamente muestra, ¿no? El rompimiento que va a tener Martín Lutero con la Iglesia Católica. Es una película que yo la utilizo mucho en las clases, es muy didáctica. Puedes hacer diferentes análisis y bueno, justamente muestra, ¿no? La crítica que va a hacer Martín Lutero, miembro del seno, o pertenece al seno de la iglesia, pues no al ser un fraile agustino, pero que hace unas críticas muy acertadas, la verdad, al poder, a los negocios, ¿no? A la venta de indulgencias y demás que va a tener la Iglesia Católica, pues en ese momento, ¿no? Obviamente después viene la contrarreforma protestante, donde obvio los jesuitas, ¿no? Con San Ignacio de Loyola, pues van a ser la cabeza de este movimiento en contra de la expansión de la reforma protestante de Lutero, obviamente también después de Calvino, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces se las recomiendo mucho porque está además muy bien recreada, vale la pena, francamente. Cambiando a lo mejor de la visión occidental, ahora nos vamos a la India. Como ustedes saben, hay dos cosas que me interesan mucho, académicamente hablando y también de manera personal, que bueno, es obviamente la historia de México, pero que también está inmersa en el ámbito occidental y bueno, y también la India, ¿no? En este caso. Entonces, una de mis películas favoritas indias, muy estilo Bollywood, eso sí, es Yoda Akbar. Yoda Akbar es la historia de amor de uno de los más importantes emperadores y gobernantes de todos los tiempos, yo diría no solo de la India, sino también del mundo entero. Como tenemos casi siempre una visión eurocentrista u occidental, no vemos más allá, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta que hay más historias, más personajes, más situaciones, más historia, literalmente hablando, allende del mundo occidental, pues bueno, conoces por ejemplo a este tipo de personajes como el gran emperador Mughal o Mogol Akbar, y que pues bueno, se va a casar con Yodabai, que es uno de los nombres que va a recibir esta emperatriz, que era Rajput, una princesa Rajput hindú, y pues bueno, es una historia de amor muy particular que vale mucho la pena ver, y es obviamente una de las mega producciones que va a tener Bollywood. Es del 2008, pero yo no sé por qué me quedé con la idea que se hizo en el 2005, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, en este caso el director es Ashutosh Vuvarikar y salen dos de los actores más bellos de Bollywood, que es el actor Hrithik Roshan y la preciosísima y bellísima Aishwarya Rai, ¿no? Entre otras cosas. Entonces está muy interesante la película. Obviamente hay cosas inventadas, ¿no? Casi siempre cuando hay lagunas históricas, ¿no? Pues la imaginación suple, ¿no? Esas lagunas, ¿no? Entonces digo, obviamente, como les digo a mis estudiantes de arte de India, de la UNAM, pues obviamente no es fuente primaria, ¿no? Es una interpretación, pero hay detalles que sí son, pues ahora sí que verídicos del periodo, ¿no? Pero bueno, se les recomiendo, es una belleza de película. Y eso sí, larga como buena película de Bollywood, ¿no? Así como de 3 horas, pero bueno, eso sí, o como El Señor de los Anillos, ¿no? Si la ven es que tienen mucho tiempo, ¿eh? Y bueno, otra película india también es Kama Sutra, de la excelente directora Mira Nair, que es de 1996, y en este caso está filmada en India. De hecho, en varios de estos hermosos fuertes Rajputs, si mal no recuerdo, ¿no? Del noroeste de la India. Y pues bueno, la verdad es que es una historia de amor también, que se ve parte de la vida cortesana, la vida hedonista que viene en el Kama Sutra precisamente, ¿no? Entonces se las recomiendo, se alcanza a ver parte de esta cultura india hindú en específico, ahora sí, podemos decirlo así, y que Mira Nair lo maneja de una manera muy interesante. Entonces es muy
Pues es una película que vale la pena que puedan observar. Y bueno, salen los actores, la actriz Indira Varma, Rahul Tikkaram, una de las actrices más guapas de la India desde los años 60, 70, 80, que se llamaba Rakha y que bueno, es guapísima y sale como la maestra, digámoslo así, ¿no? De las chicas que tienen que aprender el Kama Sutra, ¿no? Entonces, bueno, Nevin Andrews, etcétera. Entonces, vale mucho la pena, se las recomiendo. Y en México también, pues bueno, tenemos producciones que están en el marco histórico o que hacen una recreación histórica, interpretación interesante. Una de las que también manejo, digo, con sus peros, pero también tiene cosas muy, muy acertadas en detalles de vida cotidiana, en cómo se recrea justamente o se hace la ambientación, la escenografía, qué sé yo, digo, hay otras cosas que quizás no, pero está muy interesante y sobre todo esta forma de aterrizar a los personajes históricos y que no sigan siendo héroes de bronce que están en una escultura, ¿no? Y que son san no sé qué, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, es Hidalgo, la historia jamás contada, ¿no? Donde, bueno, es del 2010, de hecho se estrena en el bicentenario justamente de la independencia de México. Es de Antonio Serrano y bueno, sale Damián Bichir, Ana de la Reguera, ¿sí? Miguel Rodante, etcétera, ¿no? Y hay cosas que a mí me gustaron mucho, por ejemplo, la recreación de la moda, elementos o detalles de la vida cotidiana, objetos, utensilios, también incluso el que incluyeran una canción que fue prohibida por la Inquisición, que es la del chuchumbé. Entonces está muy interesante y sobre todo esto, ¿no? La mayoría de los mexicanos vemos a Miguel Hidalgo sí como el padre de la patria, pero muy pocos saben o sabían, ¿no? Ya la película lo muestra, digo, los historiadores sí, que pues además era padre de familia, ¿no? O sea, no era un simple sacerdote, igual como Morelos, que no tenían pues realmente la intención del voto del celibato, ¿no? Que vieron en el sacerdocio pues una profesión más, ¿no? Y que pues sí, tuvieron sus hijos, ¿no? Entonces, pero que obvio la historia oficial pues siempre lo cayó, ¿no? No puedes decir que Hidalgo había sido papá, ¿no? Y tuvo hijos y hay descendientes de Hidalgo. Y ahora pues ya, ¿no? Justamente la película lo presenta, lo deja más claro o hace que los mexicanos realmente se enteren de manera más amplia, ¿no? Entonces, bueno, esa se las recomiendo también. Digo, hay que hacer análisis, no es, como les digo, no es fuente primaria, ¿verdad? Y demás. Otra película mexicana, pero en este caso de la época del siglo, de la época de oro. No, es que yo me acordé del siglo de oro español de la literatura, pero no. no, ahí se me cruzaron los cables. De la época de oro del cine mexicano es Una carta de amor, que también la utilizo incluso en mis clases. Es, ya saben, es blanco y negro, ¿no? Es de Miguel Zacarías, es de 1943 y salen pues obviamente los grandes actores del momento, ¿no? Y bueno, y cantante, por supuesto, Jorge Negrete, ¿verdad? Bueno, la que también fue su esposa, Gloria Marín, y el genial actor, obviamente, Andrés Soler, que era pues uno de los primeros actores del cine mexicano, ¿no? Hace un rol él buenísimo, que lo odias, dices, ay, mendigo ¿no? Pero no, o sea, sí era de buen actor, no es de esos malos acá exagerados, ¿no? Y demás, no, para nada. Y es una historia que está ambientada justamente en la época no solo de la intervención francesa, sino del Segundo Imperio, ¿no? Ya está Maximiliano, Carlota, ya están aquí en México y hay un detallín en una de las escenas que se ve que está él, está el retrato, ¿no? Entonces es una historia que más o menos busca mostrar, igual es una historia de amor entre miembros de dos bandos distintos, el lado liberal con Jorge, ¿no? Y el lado conservador, ¿no? Por medio de la actriz Gloria Marín, ¿no? Y bueno, su familia y demás, ¿no? Entonces está interesante. Digo, hay algunas fallas, ¿no? Obviamente, también de detalles de vida cotidiana, peinados, qué sé yo, pero en general está interesante para sacarle jugo y hacer un pequeño análisis del contexto histórico hasta cierto punto, ¿no? Y pues sí, terminas llorando también, ¿verdad? Pero bueno, tienes que tenerle ahí pues los Kleenex al lado. Pero bueno, ahora nos acercamos más al siglo XX. Y como se pueden dar cuenta, ahorita la exposición de las películas, estoy hablando cronológicamente de cómo están ambientadas, ¿no? Desde la antigüedad hasta siglo XX. Y una de las que me gustó mucho en su momento cuando la vi, que la vi de hecho en casa, ¿no?
fue Stalingrado. Stalingrado, por aquí entre nos, mi ex esposo era un especialista en Segunda Guerra Mundial, también historiador. Saludos, Miguel. Y en este caso yo aprendí mucho de Segunda Guerra Mundial con él. Aunque yo soy historiadora, yo me he dedicado a otros temas, ¿no? Pero con él aprendí muchísimo y vi mucho cine de la Segunda Guerra Mundial y estoy plenamente agradecida. Muchas cosas muy padres, ¿no?, que hubo ahí en ese tema. Y Stalingrado es de 1993, es de Fyodor Bondarchuk, no sé la pronunciación, lo siento. Aquí sale como uno de los oficiales del ejército alemán, que no es lo mismo a ejército nazi, no es lo mismo, ¿sí? Es Thomas Kretschmann, que además de ser muy buen actor es muy guapo, y aquí se ve justamente la crudeza, además de que estamos acostumbrados, por ejemplo, en un alto porcentaje a ver películas de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no?, de los gringos. En este caso no, es una producción alemana y se ve el contexto alemán de la invasión a Rusia, bueno, la Unión Soviética, y de tomar la ciudad de Stalingrado, ¿no?, que era una zona estratégica, sobre todo de cuestión de producción, ¿no? Era importante tener el control, ¿no?, para los alemanes, pero a la mera hora se las ven durísimas, ¿no? El invierno pues va justamente a cobrarles, ¿no?, muchas vidas y situaciones muy duras y pesadas a los alemanes estando allí, ¿no? Entonces vale mucho la pena, es muy interesante, tiene muy buen ritmo, se ve esta crudeza justamente de la guerra y bueno, se las recomiendo ampliamente. Otra de mis favoritas es El pianista, de Roman Polanski, ¿no?, que en este caso es del 2001. Sale el súper actor también, ¿no?, Adrien Brody. También vuelve a salir el mismo actor, ¿no?, de Stalingrado. Y la verdad yo creo que es una de las mejores películas que se ve mucho de la vida cotidiana, de la problemática de los judíos, ¿no?, ahí sí con los nazis, etcétera. Y bueno, francamente también es una película que utilizo mucho, por ejemplo, ¿no?, como material didáctico para analizar. Entonces se las recomiendo. Yo sé que muchos de ustedes ya la han visto, vale mucho la pena. Y bueno, hay muchas otras películas también de la Segunda Guerra Mundial. Otra de mis favoritas, que la vi en el cine en su momento, es La Delgada Línea Roja, que a diferencia del Rescatando al Soldado Ryan, en este caso, de Steven Spielberg, ¿no?, en este caso La Delgada Línea Roja no es una película probélica. De hecho, es una crítica muy fuerte. Justamente es quitarle la idealización, la parte heroica que muchas películas hacen de la guerra, en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vale muchísimo la pena. En este caso también La Delgada Línea Roja está hablando del frente de las islas del Pacífico, no en Europa, no en África, ¿no? Entonces, wow, mis respetos, ¿eh? Es una súper película que vale muchísimo la pena ver. Igual que, por ejemplo, no sé, La Caída, igual que Cartas desde Iwo Jima, ¿no?, ya como director Clint Eastwood y demás. Entonces, bueno, hay muchísimas películas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Si algo hay es eso, ¿no?, una mega producción diversa, ¿no?, del tema. Pero bueno, estas serían como mis favoritas que yo les recomiendo, no solamente que las vean, sino que si igual quisieran, bueno, son profesores de historia, que las puedan incluso utilizar, ¿no?, en algún momento dado como material didáctico. Pero bueno, y si no eres profesor, pues simplemente las disfrutas y ya, ¿no? Pero bueno, ahora sí que si ya han visto estas películas, los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí, también que nos sigan en nuestro blog, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y pues bueno, ahora sí que también les recordamos que estén al pendiente, ¿verdad?, de nuestros recorridos peatonales que estamos haciendo, y que bueno, justamente ahí es donde nos podemos conocer en vivo y a todo color si están en la Ciudad de México. Y pues recuerden que ustedes son, queridas y queridos, creadores de la historia,
Y pues ahora sí que les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestros videos y por favor los compartan, porque eso nos ayuda muchísimo, ¿vale? Y pues bueno, entonces coméntenos aquí cuáles son de sus favoritas películas de temática histórica, ¿vale? Y pues bueno, que estén muy bien, les mandamos muchos besos y abrazos. ¡Chao!